Bueno, buenos días. Les agradecemos su presencia desmañanada aquí en el simposio, ya en el último día del COMACE. Y pues en este simposio lo hemos preparado desde el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales con la idea, bueno, por un lado, con el motivo de los 50 años de ser reconocido el CEAS como colegio profesional. Tenemos un doble aniversario de cuando se funda, que se cumplieron en 2024, y el aniversario de cuando ya finalmente obtiene su estatus de colegio profesional. Y cumplimos ahora estos 50 años, ya medio siglo, de ser pues el colegio, la principal asociación de antropólogos sociales y etnólogos. Tenemos también dentro de la disciplina pues otras asociaciones también, y uno de los motivos que queríamos traer acá al COMACE, a la reflexión, es justamente cuál es el papel y cuál es la importancia de los colegios profesionales, de las asociaciones, tanto para la propia disciplina como para la sociedad en general. En México, y no sé si esto sea compartido en algunos otros países, pues en los últimos años hemos visto una caída en la matrícula de licenciaturas, en el caso de la antropología, que puede ser diversos factores, desde la diversificación de carreras, la ampliación de otras oportunidades, pero también pues, nos preocupa justo reflexionar cómo está llegando la antropología a la sociedad, cómo está incidiendo y, en ese sentido, cómo las asociaciones juegan un papel fundamental también, ¿no? Entonces, para este simposio invitamos pues, a la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología, que es Verónica López Tesore, que está acá con nosotros, que ha estado acompañándonos durante todo el COMACE. Está también con nosotros Pati Castañeda, que es expresidenta del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales. Cristina Oemichen, que también es expresidenta del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales. Y de ALA también, sí, es verdad, de ALA también. Y Joao Pacheco de Oliveira, que ya lo tuvimos también con nosotros en la charla magistral que nos dio el primer día del COMACE, y que es expresidente también de la Asociación Brasileña de Antropología. Dos, digamos, de las asociaciones más importantes, y además la asociación que aglutina a todas las asociaciones. Entonces, la idea es tener más un conversatorio, una charla justo sobre esos temas, ¿no? Sobre la importancia de la antropología, y preparamos algunas series de preguntas, guías, así que les pasamos a nuestras invitadas, a nuestro invitado, que es justamente el papel de las asociaciones y su importancia a escala nacional y regional, cuáles son las principales tareas de las asociaciones, que las asociaciones y los colegios realizan actualmente, y qué herramientas o procesos han desarrollado las asociaciones y colegios para la profesionalización de antropólogos más allá de la academia. Si las asociaciones están presentes en las grandes discusiones de las sociedades, y cuáles serían los principales retos a futuro de las asociaciones y los colegios para el fortalecimiento de las antropologías. Entonces, bueno, con esta breve introducción, pues vamos a comenzar con las primeras participaciones, que va a estar a cargo de Verónica López Tesore, presidenta de ALA. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, felicitar a SEA por estos 50 años. Sin duda, una tarea muy importante de sostener, promover, difundir y cuidar la inserción profesional de la antropología en México. Y un poco traer desde ALA, bueno, la Asociación Latinoamericana de Antropología, que es pensada o tal vez soñada, ¿no? en distintos ámbitos, distintas situaciones, y que tiene que ver con estas redes necesarias, estos hilos que se van entretejiendo entre las y los antropólogos latinoamericanos y del Caribe a lo largo del tiempo, ¿no? Aparecen diversos hitos para pensar. En el 79, ese encuentro en Coyoacán,
a partir de una convocatoria donde se empieza a pensar en esta idea de una asociación latinoamericana de antropología. Bueno, no podemos dejar de mencionar también las declaraciones de Barbados, un hito necesario, ¿no? Y ya después, en los años 90, en el contexto de encuentros de antropólogos y antropólogas en un congreso de Brasil, se hace o se realiza el hito fundador, podríamos decir, de la Asociación Latinoamericana de Antropología, con el nombramiento de la presidencia de Phil Batalla, ¿no? Quien luego continuará la presidencia de Cardoso Oliveira. Y bueno, también se darán interrupciones, ¿no? Que van a tener que ver con procesos que suceden al interior de ALA y que van a ser retomados por distintos antropólogas y antropólogas a lo largo de esos años. Como el ecuatoriano Segundo Moreno Yáñez, como la chilena Milka Castro Lucí, la mexicana Anabela Pérez Castro, Cristina Montiel, Edgardo Barduzzi. También quisiera mencionar que fue muy importante en la realización de lo que fue el primer Congreso Latinoamericano de Antropología en Rosario, en conjunto con Milka. Y bueno, estas voluntades que se van entretejiendo en relación con la articulación, el reconocimiento de la antropología latinoamericana. Bueno, ni hablar el papel de SEAS en ALA, con la presencia de Cristina, de Patricia, de Adriana, de Laura y otros tantos y tantas antropólogas y antropólogos mexicanos. A partir bueno, después del mandato de Cristina es que continúa Eduardo Restrepo en la presidencia de ALA, y ahí lo que se da también es un proceso de institucionalización en términos jurídicos, diríamos, con la inscripción de ALA en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. Eso también va a ser un paso muy importante porque de algún modo va a regularizar el funcionamiento de ALA a partir de determinados criterios normativos que tiene el estatuto, ¿no? Eso va a llevar a, bueno, la presidencia de Eduardo Restrepo en ese estatuto inicial, formalizado. Luego va a seguir Lía Ferrero y luego yo. Ese proceso va a ir acompañado también de la regularización o intento de normalización de lo que fue la experiencia de la revista Plural, que también se había iniciado en los años 90, pero que se había discontinuado a partir del fallecimiento de Phil. Ya a partir del 2018 se da una nueva etapa de la revista Plural y en breve estaremos sacando los números correspondientes al 2024. Ha tenido también una discontinuidad, una pequeña demora en los últimos años que nos hace que recién ahora estemos sacando 2024 con la idea de poder regularizar esa publicación. Bueno, la característica también de ALA hace que la comisión directiva sea correspondiente a distintos países de Latinoamérica, lo cual hace que sea muy enriquecedor, ¿no? Y que podamos pensar en los aportes y la complejidad de las situaciones de las antropologías latinoamericanas en los distintos países de Latinoamérica y el Caribe. En este sentido, nos hemos propuesto poder acompañar las actividades y las propuestas que cada una de las asociaciones o colegios locales tengan en relación con articulaciones que puedan hacerse
en función de resguardar las expertices profesionales propias de la antropología, ¿no? Y también eso es una pregunta que de algún modo nos interesa profundizar o desarrollar, de la complejidad de pensar ejes en común de trabajo en relación con todo Latinoamérica y el Caribe, porque las situaciones de las antropologías latinoamericanas y caribeñas son muy diversas, donde nos encontramos con, podés correr un poquito nos encontramos con antropologías, estas son las asociaciones miembros de ALA, seguí acá, un poquito para atrás. Bueno, esto, ¿no? Con antropologías muy, muy diversas, en México y Brasil, que tal vez las antropologías más importantes de Latinoamérica, en conjunto con Perú. Nos encontramos con colegios profesionales, con leyes de ejercicio profesional, registros, ¿no? Para el ejercicio profesional. Si bien en Brasil el colegio es muy importante, la Asociación Brasileña de Antropología tampoco tiene ley de ejercicio profesional. Están en proceso de constituirla, ¿no? Pero sí podemos decir que hay un registro muy importante y una asociación masiva de los antropólogos brasileños a la Asociación Brasileña de Antropología. En el caso de México, creo que para las asociaciones es importante comprender que la antropología es algo muy diverso en todos los países. No hay un modelo único de asociación que deba imperar y organizar a otros. Estamos siempre intentando y creando una cosa absolutamente nueva. La antropología somos nosotros. Entonces estamos creando una cosa nueva. Esta es la experiencia de Brasil, ¿no? La ABA empezó como una pequeña reunión de 30 personas que eran de 4 o 5 instituciones que desarrollaban pesquisas e investigaciones sobre indígenas, sobre negros y sobre pocos de población migrante, alemanes y otros. Pero era esto, antropología era la ciencia de los otros dentro de la nación. Empezó de esta manera. La invitación era siempre hecha para discutir investigaciones. No había cuestiones profesionales porque no habían profesionales en esta época para discutir. Entonces era esto el inicio. Incluso, para hacer un poco de broma, los congresos de ABA se llaman reunión, porque la primera era una chica reunión, entonces le dijeron, no podemos llamar esto de congreso, hay que decir solamente una reunión. Empezó y continúa de esta manera hasta hoy. En los primeros años, los años 50 y 60 fueron años muy importantes en Brasil y en América Latina también, porque se propuso reformas estructurales y otras cosas más. Había un grande fermento social en esta época. Desde las primeras reuniones, los antropólogos se pusieron cuestiones políticas sobre los pueblos que estudiaban. Darcy Ribeiro, Roberto Cardoso Oliveira, Eduardo Galvão y muchos otros, empezaron a cuestionar, no vamos solamente a estudiar estos pueblos, hay que pensar cómo se tornan ciudadanos, cómo pueden sobrevivir con sus culturas. Esto fue algo entonces que fue de la creación de la ABA, no solamente de seguir los patrones internacionales de la antropología, pero también de atender a las demandas de las poblaciones investigadas. Esto fue una marca muy importante para siempre. Empezó sobre todo con los indígenas. En el periodo de los años 60, 64, hubo el golpe militar en Brasil y algunos de los antropólogos más importantes se exilaron. El caso de Darcy Ribeiro y otros permanecer en el país muy aislados y sin condiciones de hacer muchas cosas, ¿no? En realidad, la Asociación Brasileña interrumpió sus reuniones y solo otra vez
retomó en 1975, aún en el medio de la dictadura militar, pero ya con clima un poco más ameno para poder crear reuniones científicas. Los militares siempre tuvieron mucha sospecha sobre la ciencia social hecha en Brasil, no solo en antropología, pero en varias otras áreas también, porque creían que era algo como comunista, era algo muy cercano de los intereses de los guerrilleros y otras cosas más. Entonces perseguían muy activamente a las personas que tenían conexión con esto. Se puso al mismo tiempo, algunos de nuestros maestros en la universidad consiguieron abrir canales de discusión con el gobierno. Porque el gobierno quería retirar los estudiantes de la calle. Para retirar a los estudiantes es importante darles investigaciones para hacer libros, bibliotecas y todo más. Entonces creó el sistema de posgrado en el Brasil, que es una cosa semejante también a México, que es muy importante y es una producción efectivamente que se hizo durante el periodo de la dictadura, pero fue algo muy bueno, sin lo cual se garantiza beca para los estudiantes, se garantiza algunas condiciones mínimas de operación a nivel del posgrado. Las universidades no reciben esta plata, son los programas de posgrado que reciben estos presupuestos. Entonces, esto fue cambiando en el tiempo. En los años 70, en los años 80, después con lo que se llama la redemocratización en Brasil, los antropólogos empezaron a tener más acciones sociales, a ser invitados para participar de comisiones gubernamentales y de otras cosas. Es un periodo de crecimiento muy largo de ABA también, de nuestra asociación. Creo que la cosa que tal vez se pase más importante, tal vez también para comparar experiencias, es que la ABA empezó a crear comisiones especiales. Y la primera fue la Comisión de Asuntos Indígenas, ¿no? Que es exactamente que trata de las cuestiones indígenas. Estos acompañan la política indigenista oficial, hacen críticas, documentos y otras cosas. Pero siempre es dicho que no somos jamás militantes puramente. Baseamos en la investigación antropológica, en los datos que tenemos de nuestras investigaciones para hacer críticas a las políticas de los gobiernos y encaminar soluciones u otras cosas que sean mejores que las que los burócratas proponen. Entonces, esas son siempre las posiciones de ABA. Con esto, ABA recibió un respeto muy grande de los poderes nacionales. La ABA fue participante en la creación de la nueva Constitución de Brasil de 1988. La participación de ABA fue muy importante. También en muchas comisiones de cosas del Congreso, de los ministerios, de todo más. Más especialmente después de los años 88, empezó una modalidad de trabajo antropológico que es los peritajes. Los peritajes antropológicos son trabajos, etnografías verdaderamente hechas por antropólogos sobre tierras indígenas y son importantes porque son incorporadas como subsidios legales a los procesos administrativos. Entonces, esto prácticamente no hay antropólogo en Brasil que no haya hecho también un peritaje, porque esto es solicitado también por el pueblo indígena que quiere garantizar sus derechos. El peritaje es una manera de forzar al Estado a actuar. Esto fue algo aún es importante. Después de los años 90 empezó un cambio muy fuerte también, que es de la amplificación de la antropología, un enorme crecimiento. En el Museo Nacional, en los años anteriores, los que estudiaban indios eran casi la mitad. Hoy los que estudian indígenas son 10% de todos. Los temas son muy variados. Entonces la antropología, los otros, no son más indígenas, no son más
negros o migrantes. Son temas muy generales y los otros son formas de pensar la otredad y pensar cómo reaccionar contra la otredad construida por la sociedad y por el Estado contra sus partes integrantes. También un cambio importante, muy importante en los últimos años fue con las políticas gubernamentales de apoyo a los indígenas, a los afro, a las mujeres también, muy fuerte. También esto, hoy ABA tiene comisiones que son solamente integradas por indígenas o otras que son colectivos afrodescendientes. Estos son parte de ABA, son parte de nuestras comisiones. Y hay comisiones sobre todo, comisiones sobre migrantes, comisiones sobre el medio de comunicación, hay muchas comisiones. Esto crea una capacidad de acción de ABA muy fuerte, porque muchas veces el presidente de ABA no era siquiera una persona que trabajaba con el tema específico por el cual la cuestión pública surgía, ¿no? Entonces, él tenía siempre una comisión de especialistas que estudian y trabajan con esto, que pueden prepararle sus posicionamientos, documentos y cosas de ese tipo. Una otra cosa importante para decir tal vez sea que la ABA desde el inicio de este siglo hay una sede fija en Brasilia. Esto era muy difícil anteriormente porque se pasaban los documentos, esto cambió radicalmente. Hoy tenemos una estructura de apoyo que es fuerte y camina bien. Para terminar, La Plata. ¿Cómo conseguimos presupuestos para realizar reuniones? En principio, la cuestión es siempre el presidente organiza la reunión que va a terminar su mandato en su propia universidad. Esto quiere decir que él moviliza presupuestos de su universidad, presupuestos estatales también, pero provinciales algunas veces para garantizar esto. Es siempre esto, es siempre un dolor para conseguir estos presupuestos, pero lo que se ve, como habló Cristina, es que la comunidad de antropólogos está creciendo muchísimo. En la última reunión teníamos más de 3.000 participantes. Entonces, con esto, el pago de la inscripción garantiza la realización del Congreso. Y en general sobra plata para los otros. Entonces, es esta la manera que seguimos con nuestras acciones. Después les puedo tal vez dar más detalles o hacer otras comparaciones, pero por ahora están bien. Gracias. Muchas gracias. Sí. Así, hay muchos temas. Gracias. Hay muchos temas que se han mencionado y en realidad respondieron súper bien todas las preguntas. Así, siguieron así todos los temas que planteábamos y escuchándoles veo, digamos, algunos campos que se vuelven ahí interesantes por un lado y recordando, por ejemplo, Darcy pensando no solamente la antropología, sino pensando la universidad en su conjunto. Me parece que eso es también, por el lado, digamos, académico, una labor que yo creo que es importante retomar hoy en día, que es cómo repensar la universidad, cómo repensar la formación de antropólogas, antropólogos, en las universidades, en las distintas regiones, ¿no? Creo que eso es importante, no solo la propia antropología, sino la universidad en su conjunto. Hoy lo que yo percibo es que no hay grandes proyectos de universidad, hay gestiones burocráticas, hay gestiones de recursos, y que se fueron fragmentando esos proyectos que englobaban los proyectos de universidad. Y creo que desde la antropología y desde esta visión justo que tenemos de las sociedades, tenemos esa posibilidad. La otra, con esto que también menciona Joao, estudiamos mucho la interculturalidad, pero siento que la formación de antropólogos es poco intercultural, ¿no? Y siento que ahí tenemos también un reto importante en términos de la formación.
La otra cara, que es también la que ya colocaba en el panorama que nos comparte Verónica y lo que ya planteaba Patti, que tiene que ver con esta diversificación de el ejercicio de la antropología. Y efectivamente, estas comisiones, incluso las iniciativas que se plantean, pues siempre están orientadas en su mayoría al ámbito académico y la invitación a los antropólogos, antropólogas académicas, y hemos tenido poco acercamiento, digamos, a todos aquellos que ejercen la profesión en otros ámbitos que no son propiamente las universidades. Y creo que ahí también es importante tanto para visibilizarlas como para generar propuestas que fortalezcan la inserción laboral y la incidencia de estos colegas en distintos ámbitos de la sociedad, ¿no? Entonces, en torno, digamos, a estas reflexiones que ustedes nos comparten, a estos temas que han ido saliendo, si pudieran, digamos, hacer un comentario ya también más general para ir cerrando, justo como cuáles ustedes ven que son los retos futuros. Ya plantearon algunos de